Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe, compañero. ¿Qué tal están con Buenas el... tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro itinerario de clases. Como ustedes saben, había quedado para las 19:10, ¿sí? Desde ese cambio que hubo en el horario. Entonces, siempre vamos a estar iniciando a ese horario, porque hay gente que tiene otra materia. Bueno, eso fue la consigna, ¿sí? Bueno, en vista de que la mayoría todavía no terminó su informe, ¿sí? Hoy yo voy a dar algunas indicaciones y también voy a dar oportunidad a la gente que, si bien le falta puntos, ¿sí? O han perdido varios puntos, entonces yo voy a habilitar ahora y voy a mostrar en la plataforma en qué consiste esa oportunidad para poder recuperar los puntos perdidos, ¿sí? Primero voy a mostrar eso y después voy a mostrar, voy a corregir en línea algunos trabajos, pero primeramente voy a mostrar los criterios, ¿sí? Entonces voy a compartir con ustedes lo que es la plataforma y cuál es la opción que estoy dando a los alumnos para que puedan incrementar, por decir de alguna manera, lo que es su puntaje. Bueno, saben ustedes que esta materia tiene su guía. Yo no sé si ustedes descargaron ya la guía general y cuáles son los puntos, cuáles son los trabajos o actividades obligatorias que tienen mayor puntaje, o sea, que tienen incidencia en el libro de calificaciones, ¿sí? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, perfectamente. Ok. Continúa entonces. En la última parte de la plataforma van a tener, luego de la presentación de la monografía, que ya está también en la plataforma, está un apartado en el cual se denomina glosario colaborativo, ¿sí? Y voy a explicar brevemente en qué consiste este glosario colaborativo. Aquí ustedes van a poder acceder haciendo clic en glosario colaborativo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes acceden a ese glosario, está lento mi internet. Una vez que accedan allí, si me siguen, tienen ahí la explicación de este glosario, es que en este espacio se va a añadir los términos nuevos aprendidos durante el desarrollo de toda esta materia, ¿sí? Para enriquecer los conocimientos, o sea, todos los conocimientos que ustedes pudieron llegar a adquirir dentro de esta materia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En vista de que fueron varios los temas que fueron desarrollados, saben que tuvimos 3 veces a la semana clase, entonces son varios los conceptos o de repente algunos conceptos claves que pudimos aprender dentro de la materia. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Es simplemente van a añadir o dar entrada, van a hacer clic en dar entrada, y allí ustedes van a añadir un concepto, puede ser un concepto, por ejemplo, yo doy un ejemplo de pasantía, ¿sí? Entonces, van a escribir ahí pasantía, ¿sí? Pasantía y van a añadir aquí el concepto o la definición de pasantía que
que ustedes hayan aprendido de repente, o puede ser otro concepto nuevo que ustedes hayan aprendido dentro de la materia. Entonces, ustedes pueden agregar aquí un concepto, por ejemplo, puede ser matriz BCG. Matriz BCG. Y aquí ¿qué van a hacer? Aquí van a escribir en qué consiste la matriz, o sea, tiene que ser una fuente, puede ser una fuente que proveí yo o puede ser que busquen en internet y allí en la parte de definición van a poner la definición. Luego, aquí por ejemplo yo voy a poner la matriz BCG, ¿sí? Voy a copiar la matriz BCG. Consiste en la distribución de los productos al tipo de mercado. O sea, yo estoy improvisando aquí, ¿sí? Ok, entonces ustedes van a ver el concepto de matriz, ¿sí? Y aquí, o de cualquier otro concepto que ustedes hayan aprendido dentro de la materia, algo que les llamó la atención o consideraron interesante. Entonces van a poner aquí la clave, las palabras claves. Puede ser mercado, puede ser producto, ¿sí? Son palabras, ¿sí? Solo palabras. Aquí ponen ustedes el concepto y aquí ponen las palabras, ¿sí? Una vez que hayan hecho esto, le dan, aquí no hace falta añadir ningún archivo adjunto. O si quieren añadir de repente algún archivo, una imagen, de igual manera lo pueden agregar. En eso no hay problema. Entonces, ustedes, una vez que tengan eso allí, le dan guardar cambios, ¿sí? Y allí me va a guardar, si se fijan, aquí ya me da el concepto de matriz BCG y me dice qué es y las palabras claves. Entonces yo le doy aquí buscar, como hay uno solo me va a aparecer eso, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, los compañeros pueden comentar este concepto. ¿Qué significa? De que de repente por ahí desconozco el autor o de repente no es relevante o de repente conozco otro concepto, el otro compañero puede comentar ese concepto que yo añadí dentro del glosario colaborativo. O sea, en eso consiste lo que es el recuperatorio de esta materia, en conceptos que van a ser agregados en el glosario colaborativo. Entonces, si nosotros estamos en una cuestión de que ustedes todavía, hay algunos que todavía no terminaron todas sus tareas, entonces quieren recuperar esos puntos, este glosario tiene un puntaje que es por concepto. Si yo pongo un concepto, entonces es un punto, ¿sí? Entonces voy a permitir, voy a limitar a 3 conceptos, lo más que van a poder alzar cada alumno, ¿sí? Entonces, de repente las personas que todavía no han culminado su tarea, pero ya tienen una cuestión de pérdida de puntos muy grande a causa de la entrega tardía de las tareas, entonces yo estoy dándole esta opción, ¿sí? A modo de que recuperen ese puntaje, atendiendo a que tienen que presentar un informe demasiado convincente como para poder pasar la materia, ¿verdad? Hay gente que en realidad en la sumatoria ya es mucho, ¿sí? Entonces, por esa situación, entonces, doy esta opción a los alumnos, a la mayoría de los alumnos que
que deseen recuperar ese punto. Ahora, si no quieren recuperar, no hay problema, ¿verdad? Esto va a estar habilitado. Yo di una fecha, seguramente ya les saltó a ustedes lo que añadí. Hasta el 7 van a tener tiempo para, a esta misma hora, para poder rellenar este glosario colaborativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que de repente el glosario colaborativo significa de que yo como compañero también puedo comentar o refutar lo que el otro haya alzado en la plataforma como concepto, ¿sí? En este caso, ustedes, por ejemplo, pueden refutar este concepto que yo alcé aquí o discutir porque no tienen una fuente, ¿sí? Entonces, decir, ¿de dónde sacaste esta información? O ¿qué fuente tenés? ¿Sí? ¿En qué te basaste para decir que la matriz BCG es esto? ¿Sí? Entonces, allí está una de las opciones que yo doy y dejo desde hoy hasta el 7 para que las personas puedan recuperar su puntaje. ¿Qué les parece esta metodología? Por mí está muy bien, profe. Y vamos a poner aquí 3 conceptos. Sí. Y pongo el primer concepto matriz TG y otro concepto de equidad o de liderazgo, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿puedo poner los 3 en el mismo correo o tengo que ir enviando por parte? No, en realidad esto se añade un concepto aquí. Voy a mostrar otra vez el proceso aquí. Añadir entrada es solamente un concepto por cada vez que doy clic en añadir entrada. Si aquí, por ejemplo, me da el concepto, yo escribo acá el nombre de lo que quiero dar como definición, por ejemplo, contabilidad, ¿verdad? O administración puede ser un concepto. Entonces yo escribo allí administración, ¿sí? Sí. Y allí escribo el concepto. Entonces, por concepto aquí, ¿qué es? Es la ciencia, ¿sí? Y voy escribiendo qué es administración, ¿sí? Una vez que realice todo esto, sí, entiendo. allí Sí. voy a guardar. Entonces es por cada concepto, ¿sí? Tengo que hacer este procedimiento, ¿sí? Por cada concepto, ¿sí? Y una vez que esté cargado el concepto, va a aparecer en el glosario. Por ejemplo, yo quiero buscar la palabra matriz, entonces pongo aquí matriz y le doy buscar y allí me va a aparecer matriz, ¿sí? Entonces le doy buscar y allí me va a aparecer el concepto con la M, ¿sí? El concepto de matriz, ¿sí? Ahí está, ¿sí? O sea que si yo cargué y hago la aclaración también no podemos repetir los conceptos, ¿sí? Si yo, mi compañero hizo tal concepto, yo no voy a estar repitiendo el mismo concepto que mi compañero, ¿sí? Sino que voy a tratar de buscar otro concepto para agregar en mi glosario colaborativo. Por eso se llama glosario colaborativo, ¿sí? Entonces voy a permitir hasta tres puntos de recuperatorio. Creo que es bastante generoso para este grupo, atendiendo de que la mayoría no asistió a clases en forma, pero como les digo, es una facilidad que estoy dando, ¿sí? A modo de ver la situación también de ustedes, del grupo en sí. Entonces, por ese motivo, doy esta opción. Generalmente, no suelo dar hasta 3, generalmente un punto nomás por concepto, pero ante la situación, estoy dando hasta 3 conceptos por cada alumno, ¿sí? En realidad, voy a estar sondeando aún más a las personas, insistiendo más a los alumnos que no han hecho todavía todas las tareas, ¿sí? Y también los que aún no me enviaron su informe, porque el 80% todavía no me envió el informe, ¿sí? Hoy voy a estar corrigiendo algunos informes aquí y mostrando también cómo se elabora este informe, de qué manera. Y antes de pasar a eso, quiero consultar si tienen alguna duda referente de la elaboración de este glosario de términos.
o de glosario colaborativo? Profe, ¿Sí? con relación al glosario, profe, esto va, vamos a decirle a las personas que aún no han entregado en su totalidad las tareas, ¿verdad? O para los que todavía no realizaban informe también, profe. Y esto va, en realidad, yo insto a que lo hagan para que les sirva en su proceso, porque en realidad todavía no tenemos el puntaje de ustedes de su informe. Independientemente, pueden ser que dentro del informe también necesiten un puntaje, ¿verdad? Entonces, Claro. es un refuerzo respaldatorio para ustedes. De repente, si es que tienen algún punto que perdieron en cualquiera de las tareas, entonces le puede servir este glosario, ¿sí? Se voy a tener en cuenta las personas que sí lo realizan, ¿sí? Para los que entregaron todas las tareas y tienen todos los puntajes, lógicamente no va a restar ni sumar, ni tampoco para los que tienen un total de puntos en su informe, ¿verdad? Tampoco nos va a restar ni sumar este glosario. Esto es un plan, digámosle un plan B para las personas que necesitan ese puntaje, porque hay realmente de este grupo que necesitan esos puntos porque entregaron prácticamente casi todas las tareas tardías, y entonces tiene un puntaje, un punto menos por cada tarea entregada en forma tardía, ¿sí? Entonces, a modo de equilibrar y nivelar la situación, atendiendo a que muchos dijeron que estaban en su trabajo en esta hora, que ahora, por ejemplo, son las 19:30 y todavía nadie, o sea, que todavía esa persona o esos alumnos no se están conectando por cuestiones laborales, sí, que salen a las 8 de su trabajo y demás. Entonces, atendiendo a esa realidad también del grupo, porque no todos están en el mismo nivel, entonces surgió esta iniciativa que le va a favorecer a la mayoría. Y si va a ser así, van a haber muchos 5, pero también, no sé, espero salvar algunos para que no haya aplazados dentro de esta materia. O sea, lo ideal sería que no haya aplazados dentro de la materia, ¿verdad? ¿Qué opina el grupo referente a esta iniciativa? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo pedir un favor, profe? ¿Sí? ¿Me puede repetir otra vez? Porque yo me conecté ahora recién. El Bueno, tema del glosario. sí, exactamente. Voy a compartir de nuevo entonces, ¿sí? Ustedes van a ingresar en la plataforma de la materia de pasantía, ¿sí? Y van a ir a la última parte, abajo de lo que es ya la defensa de la monografía. Va a estar en la última parte prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para poder recuperar los puntajes? Bueno, voy a ir a la página principal para que me sea más rápido. ¿Me escuchan bien, gente? Sí, profe. Sí. Bueno, está un poco lento mi internet aquí, hay mucho viento. Bueno, ciencias empresariales y van hasta pasantía. A ver, aquí, pasantía. Bueno, entran en pasantía y van hasta la última sección, ya prácticamente bajan todito, van hasta lo que es glosario colaborativo, ¿sí? Se llama glosario colaborativo. Dentro del glosario colaborativo, aquí está, van a hacer clic allí, hacen clic y luego aquí tienen el glosario colaborativo y dice: en este espacio se añadirá los términos nuevos aprendidos
durante el desarrollo de esta materia, a modo de enriquecer los conocimientos ya adquiridos, o en realidad consolidar los conocimientos adquiridos en la materia, ¿sí? Aquellos ya que fueron más significativos, ¿sí? Para ustedes, o lo que resuena más en ustedes, ¿sí? Insto a que la mayoría se conecte, ¿sí? Veo que ya se están conectando casi la mayoría. Entonces, esto es importantísimo para la gente que no pudieron conectarse estos últimos tiempos por cuestiones de examen y demás, ¿sí? Bueno, una vez que ya están en este glosario, ¿qué es lo que van a hacer? Es simplemente hacer clic en el área donde dice añadir entrada. ¿Por qué? ¿Qué ustedes lo que van a hacer? Van a añadir conceptos, ¿sí? Es un glosario colaborativo entre los distintos compañeros de la materia. Entonces van a ir a añadir, añaden allí una entrada, hacen clic y van ahí en donde dice concepto, allí escriben ustedes el nombre del concepto. Por ejemplo, un concepto que se me viene en la mente ahora rápidamente es este concepto. Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿sí? Contabilidad. Entonces, voy a escribir allí, gente, voy a escribir el concepto debajo. Donde dice concepto, pongo el nombre de lo que voy a conceptualizar. Y en donde dice definición, voy a poner la definición en sí, ¿sí? Entonces, voy a poner ahí el concepto, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo ese concepto, pongo ahí su fuente, que sería, en este caso, voy a poner la fuente o el autor. Bueno, entonces, una vez que ya tengo la definición, aquí en la parte de las palabras clave, voy a poner las palabras claves de mi concepto o definición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo voy a escoger la palabra patrimonio, ¿sí? Y voy a escoger por lo menos dos palabras, patrimonio, que suena más fuerte. Inclusive puedo poner en negrita esto aquí. Aquí le pongo en negrita, ¿sí? Patrimonio. Y también puedo ponerle en la información también. Aquí, por ejemplo, voy a corregir. Información. Voy a ponerle acento, ¿sí? Entonces, allí pongo esto. Entonces voy a usar esas dos palabras claves, patrimonio y información. Eso lo voy a poner como palabras más resaltantes de mi concepto, ¿sí? Entonces voy a poner ahí, allí, como palabras claves. Una vez que ya he hecho las palabras claves, si lo deseo, puedo alzar un archivo, ¿sí? Si lo deseo, referente a esto. Si no, puede ser una imagen también. Pero en este caso no es necesario que lo hagan, ¿sí? Pero si quieren de repente una imagen referente a contabilidad, lo pueden agregar también, no hay ningún problema. Más imagen, no archivo así en concepto, sino simplemente imagen, ¿sí? Luego aquí lo doy en guardar cambios, ¿sí? Y allí me guarda el concepto dentro de mi glosario,
tengo ya el concepto de contabilidad, si se fijan, ¿sí? Entonces, si yo le doy aquí buscar contabilidad, ya me va a dar dentro de los tantos conceptos que ustedes van a anexar, ya me va a dar el concepto de contabilidad. Allí está, ¿sí? Entonces, ya tengo ese concepto. También en la plataforma doy la opción yo de comentar este concepto, a modo a que también ustedes sean un poco también investigativos, ver, por ejemplo, de qué fuente sacó esto el compañero, o de repente pueden refutar este concepto, ¿sí? Pueden decir que en realidad Paulino Aguayo Caballero no dijo eso, en realidad es otro el concepto, entonces va a ir tipo, nosotros lo llamamos a eso tipo una opción de descuente, entonces el otro compañero se lleva el puntaje y el que dijo esto y no defiende lo que dijo, entonces tiene que buscar otro concepto, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Pero tiene que estar bien fundamentada también o sea, tiene que estar fundamentado su concepto, si es que va a refutar algún concepto de algún compañero. O puede también felicitar o inclusive puede también de repente completar a su criterio si es que lo ve un poco incompleto, ¿sí? Entonces, a modo de hacer un glosario, digámosle, bastante completo y interesante. Es muy interesante en realidad hacer. Entonces, aquí ustedes si ven en la parte superior, si se fijan, aquí tienen las iniciales, ¿sí? Entonces, ustedes pueden buscar también así. Hacen clic en C y le va a salir contabilidad y todos los que comienzan con C. Hacen clic en A y va a aparecer todo lo que comienza el concepto con A. En este caso, por ejemplo, el que cargamos era M, entonces yo hago clic en M y allí me tiene que salir un concepto con M que es matriz, BCG, ¿sí? Y si le hago un C, aparece el que es en C, ¿sí? También de repente voy a mostrar también si es que por ahí ustedes se equivocan y ya cargaron todo el concepto, ¿cómo lo borran? Si ustedes se fijan aquí en la zona, para mí es izquierda, a ver, aquí tienen el basurerito para borrar, ¿sí? Entonces, eliminar entrada, entonces ahí hacen clic y ahí le va a eliminar. Y ahí te pide la confirmación. Le damos continuar y allí elimina el concepto de si es que me equivoqué y ya hice todo, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí? ¿Esto tiene un puntaje? Sí tiene un puntaje. Un punto por cada concepto. Y como les dije, voy a permitir hasta 3 conceptos por alumno, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan recuperar, hacer un recuperatorio de los puntos perdidos, principalmente las personas que hoy está corrigiendo algunas tareas retrasadas y voy a seguir corrigiendo también las personas que aún no han presentado todas las tareas, tienen esta opción. También las personas que quieren de repente aumentar su puntaje en cuanto a que puede ser que pierda algún punto en su informe o que ya hayan perdido en la tarea su puntaje. Entonces, esta es una opción para ustedes, ¿sí? Para la gente que necesita esos puntos, más va encaminado hacia ellos, ¿verdad? Pero lógicamente que todos los que están en este curso lo pueden realizar. Ángel, ¿tenés alguna duda referente a este glosario que me habías consultado? No, profe. Ahora ya me quedó claro ya. ¿Sí? Ya, Sí. ¿ya quedó claro en qué consiste? Sí. Ok. Profe, ¿y los conceptos tenemos que elegir de lo que ya dimos o cómo? Sí, por conceptos que a usted le hayan llamado más la atención. Ahí está el desafío, porque son muchos en realidad, pero usted tampoco no son demasiado. Entonces, inclusive pueden recurrir a otra fuente, no es necesariamente que esté ahí como está dentro de la plataforma, ¿sí? Pero sí que Por va en relación ejemplo, a la materia. conciliación bancaria. Exactamente.
Conciliación bancaria es varios conceptos. O sea, no se queden solamente con los conceptos que la profe da o con el power que la profe da. Siempre hay que incentivar a lo que es la investigación. Investiguen, ¿sí? Yo ya había dado, creo que en esta clase, había dado las páginas, las bibliotecas virtuales, y si no lo han visto, pueden ver en las clases grabadas cuáles eran esas páginas virtuales. Redalic, Dielanet, Google Académico, ¿sí? Todas esas páginas hay varios conceptos, artículos, revistas, de acuerdo al autor, entonces pueden ir indagando, ¿sí? Porque siempre tenemos que ir hacia lo que es de bueno a mejor, ¿verdad? No digo que vamos a llegar a ser excelentes, ¿verdad? Pero tenemos que llegar de lo bueno a algo mejor, ¿sí? Y como les digo, siempre es una forma de recuperatorio para las personas que están con un puntaje bastante bajo, porque por cada tarea están perdiendo un punto. Entonces, por la puntualidad, entonces allí él le va a ser bastante positivo este trabajo, ¿sí? Bastante positivo. Y creo que también le va a ser útil, pero tampoco van a agarrar y pegar cualquier cosa allí, ¿sí? Porque yo voy a estar viendo y también los compañeros van a estar viendo, porque es un glosario colaborativo, ¿sí? Entonces, de repente puede refutar un compañero en el comentario y llevarse él el puntaje, ¿sí? También. O de repente la fuente no es bien fidedigna, entonces ahí vamos a ver qué puntaje lleva el compañero o la compañera que agregó ese concepto. Y también otra cuestión muy interesante de este glosario es que no tiene digámosle, ninguna dificultad en crear los conceptos, ¿sí? No condiciona al alumno crear en cuanto a conceptos se refiere, ¿sí? Entonces, por eso habilité esa forma, ¿sí? Esa forma de diccionario y glosario colaborativo, ¿sí? Entonces, va a ser bastante sencillo para ustedes realizar esta tarea, ¿sí? Y como les digo, va a sumar en el total, de hecho que suma, ¿sí? Y también quería decirles que aprovechen, ¿sí? Aprovechen que se les da, porque esto también va a quedar, esto se cierra, esta clase aquí en la plataforma y quedan los puntajes de ustedes allí, entonces sería interesante que hagan, insto a que lo hagan, ¿sí? Entonces por ABC motivo, entonces tienen ese puntaje asignado allí, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? No digo que Sí, van a profe. recuperar todos los puntos porque hay gente que ya perdió más de 3 puntos. Eso es más que lógico. Pero por lo menos van a nivelar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces paso a lo que es, Profe, ¿sí? serían 3 puntos en juego, entonces, profe, si es un punto por pregunta. Claro, 3 puntos Sí. en juego. Sí. Sí, es un punto por cada concepto. Es un punto por cada concepto. Y hay gente que con esos 3 puntos llega al total de puntos en las tareas. Hay otras personas que ni si hacen esos 3 conceptos no llegan al total, pero por lo menos pasan la materia, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en la siguiente clase es dar más o menos ya los puntajes de ustedes generales, porque todavía estoy esperando que la gente se ponga al día con todas las tareas, ¿sí? No quiero dar nombre, pero voy a estar conectándome en el particular con cada uno para no también ponerlos en evidencia en público, ¿verdad? Entonces voy a contactarme con ellos para que puedan ir actualizándose. Entonces yo voy a sacar ya, creo que ustedes tienen la opción de ver su general allí en la plataforma, en el área de calificaciones. Me imagino que manejan esa parte también, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bueno, entonces ahí van a ir sabiendo si les conviene o no les conviene hacer el glosario de términos. Lógicamente que a la mayoría le conviene, ¿sí? Bueno, y pasando ya a lo que es el glosario,
voy a ir a consultar a todos qué tal están en el desarrollo de su informe. Yo terminé hoy, profe, después de una semana intensa de trabajo. Es bastante largo. No es imposible hacer en un día o 2 días, había sido. Por eso tu insistencia para que hagamos. Sí, Yo me dediqué estos días feriados y hoy que no fui a trabajar, y recién pude terminar. Además, solamente faltarían las indicaciones, comentarios que deberé corregir, ¿verdad? sí. Sí. Los del foro, hay algunos que sí completaron, otros no completaron. Y voy a estar viendo el tema de foros, así ir cerrando también. Y también que empiecen, gente. Hay gente que no están empezando su informe. Empiecen. Si es que todavía no empezaron. Entonces, le insto a que empiecen. Yo voy a compartir hoy otra vez de cómo se realiza, voy a hacer una retroalimentación de cómo se realiza. Y acá estoy leyendo mensajes de ustedes, cuántos conceptos, como ya vuelvo a aclarar que son 3 conceptos, lo que hay que agregar en el glosario, y hasta 3 puntos nada más es el recuperatorio. Y doy la chance hasta el 7 de octubre, el día del informe. Y va a ser de la siguiente manera. Yo voy a pasar la guía otra vez el día de hoy. Voy a estar corrigiendo el trabajo de uno de los compañeros, ¿sí? Que más o menos ya está casi terminado su informe. Y también voy a preparar para la siguiente clase los criterios del PowerPoint que ustedes van a tener que hacer para la defensa de su trabajo. Dentro del PowerPoint sabemos que va a tener ciertos requerimientos, cierta estructura, entonces ustedes van a tener que preparar eso, el Power, para su defensa, y también el cronograma. Eso vamos a estar viendo el lunes, ¿sí? El Power y el cronograma de defensa de ustedes. Porque también, gente, yo no quiero entrar y vuelvo a aclarar, y porque soy insistente en eso, porque es examen el 7. Entonces, establecer un cronograma en el cual la gente que ya tiene más tiempo, que comience, ¿sí? A la hora indicada, a la hora que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a establecer, entonces a esa hora se va a iniciar y lógicamente vamos a ir pasando, y ustedes ya vieron en la monografía, ya hicimos la experiencia de que se tarda un poquito en compartir, entonces vamos a tratar de tener preparado nuestra compu, de tener preparado ya el archivo ahí abierto en mi computadora. Entonces yo cuando voy a compartir ya tengo ahí mi archivo abierto, ¿sí? Entonces para agilizar el tiempo, para no llegar como la vez pasada hasta las 11 de la noche rindiendo, ¿sí? Y después tener que extender otra vez el horario. Entonces, le voy a pedir responsabilidad en cuanto a eso, ¿sí? Porque sabemos que hay un solo día de rendir, no hay otro día de rendir, al menos ustedes, yo tengo entendido, me pasan los habilitados, la gente que pagó su derecho, entonces aprovechen, organícense, ¿sí? ¿Algo querías decir, Gerardo? Sí, buenas noches a todos. Disculpe, una opinión nomás prácticamente para el día de, ¿verdad? Sí. Si es que usted nomás podría estar compartiendo los trabajos desde su computadora para facilitarle a los demás, o sí nosotros, porque muchas veces del teléfono estamos, güey. Y pongo a consideración, porque en realidad estábamos ensayando la monografía, los que fueron representantes estuvieron muy bien en cuanto a lo que es compartir. No sé qué piensa, qué dice la mayoría. Esto pongo a criterio de ustedes. Si les parece más fácil así, me tienen que enviar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que Gerardo está planteando eso, entonces yo voy a habilitar para que ustedes presenten su examen final en una tarea y su informe en una tarea y los Power en otra tarea.
Entonces yo voy a descargar los Power y voy a tener entonces a mano los Power de ustedes, ¿sí? Y en el cronograma que vamos a fijar de la defensa, entonces en base a ese cronograma yo voy a ir pasando los Power de ustedes y ustedes van a ir defendiendo. Esa es una de las opciones. La otra opción es que ustedes presenten su Power, ¿sí? Y que estén preparados, pero de igual manera para la defensa tienen que estar preparados, ¿sí? Tienen que saber qué contiene su Power, ¿sí? De manera a defender. No sé cuál de las dos opciones, la A o la B, les parece mejor. Entonces ya llegamos a un acuerdo también. Profe, y sí o sí tengo que hacer el power, no podemos presentar así nomás, o sea, explicar. No, tiene 4 puntos. Yo ya había aclarado eso y hay gente que se está tomando las vacaciones, parece, en esta materia, porque todavía ni empezó el informe, ¿sí? Hay tareas bastante, muchas pendientes y la fecha ya llega todo, ¿sí? Entonces, el Power también lo tiene que preparar, ¿sí? Y yo voy a pasar los requerimientos de los 4 puntos, ¿sí? Que están en juego a la hora de la defensa. No pasa nada si no defiendo, es cierto, pierden 4 puntos, ¿sí? A ustedes van a saber, me imagino que ya saben su situación estimativamente, cuánto puntaje están teniendo en esta materia, entonces van a saber su situación, ¿verdad? De repente le va a valer los 36 puntos, le va a valer el informe, si está bien elaborado, aclaración, si cumple todos lo que los indicadores piden, ¿sí? Entonces yo ya había dado, pero voy a hacer una retroalimentación porque veo aquí a gente que no se conectó anteriormente y entonces voy a decir cuáles son esos criterios nuevamente. Pero primero quiero llegar a un acuerdo con ustedes de la forma. ¿Van a querer ustedes compartir la pantalla o quieren que van a alzar todo antes de la hora fijada en la plataforma para que yo pueda pasar la presentación? Y mejor sería que vos compartas, profe, así una hora antes nosotros ya alzamos todo nuestro trabajo y vos ya compartís. Sí, porque si van a alzarlo una hora antes también, acuérdense de eso. ¿Sí? Te queremos dar trabajo también, profe. ¿Saben? Yo tengo suficiente trabajo, no se preocupen todavía. No terminó el bimestre, ya tengo que empezar el otro bimestre ya, así que no hay tiempo. En realidad, la mayoría que estuvo en la monografía aprendió a usar, compartir pantalla. Ese es un punto a su favor. Y aquí los presentes ya saben cómo se hace. Y los que de repente todavía no tuvieron esa experiencia, sería lindo que lo aprendan, pero ya depende de ustedes eso, querer o no querer. Entonces, no voy a ser yo Así que dejo a criterio de ustedes. No soy autoritaria, soy participativa. A ver qué deciden. Profe, ese tema del Sí. Power, Sí, ahí se alza el tema del cronograma nomás, ¿qué es lo que se hace ahí? en el Power. En el Sí. Power va a tener bien estructurado todo lo que va a hacer. Eso es lo que yo les dije. Voy a pasarle a ustedes el lunes eso. Voy a mostrarle todito lo que va a ir en el Power, ¿sí? Pero ya le doy una entrada que va a tener la carátula, los objetivos y las tareas que le llamaron más la atención a ustedes en los temas, ¿sí? Y lógicamente la última parte que es recomendaciones y principales dificultades, ¿sí? Y nada más. Máximo va a tener 5 diapositivas, máximo, ¿sí? No va a ser algo muy extenso porque ustedes lo que van a hacer es defender. No van a venir acá a proyectar acá su trabajo de pasantía, ese que hicieron allí, van a leer ahí, no. Ustedes van a hacer 5 diapositivas y ese van a presentar, ¿sí? Y van a defender, ¿por qué? Porque ustedes participaron en la clase, hicieron las tareas, entonces no hay ningún secreto en esta materia, ¿sí? Profe, ¿Sí? la-
¿Cuántos minutos vamos a tener para defender prácticamente si estaba diciendo solamente 5 power? 5 power incluye ya la carátula. Sí, sí. Y vamos a hacer un cronograma, ¿sí? O sea, ustedes todavía parece no están acostumbrados. Esto se va a ir dando a medida que ustedes vayan terminando la materia. Va a ser así nomás ya luego. Ustedes tienen que ir acostumbrándose a las exposiciones, ¿sí? Y por cronometradas también, ¿sí? Si ustedes están entre 12, porque tengo 12 en total, me imagino que se van a presentar todito en el examen final, ¿sí? Entonces, tendríamos que comenzar a una hora más o menos 18:30, 19 a reventar para no llegar hasta las 11 de la noche, ¿sí? Más o menos 15 a 20 minutos van a tener. Yo diría que con 15 minutos ustedes ya terminan si es que yo paso el power. Si ustedes pasan, lógicamente va a tomar un poquito más de tiempo, pero si se preparan bien tampoco. O sea, lo máximo que se suele dar son 20 minutos por cada alumno, ¿sí? En mesas evaluadoras siempre 20 minutos, 15 a 20 minutos, ¿sí? Por alumno. Profe, ese tema del power no se puede pasar ya un viernes o un sábado porque me hace mucho trabajo, güey. Yo al menos en mi trabajo ya llego tarde acá a mi casa y no voy a tener tiempo casi para estar haciendo otra vez. Y tengo tiempo sábado y domingo. Entiendo, sí. Y yo voy a alzar entonces en la plataforma una guía de solamente, voy a poner los títulos entonces, qué van a hacer en esa diapositiva y ustedes entonces lo preparan, ¿sí? En forma sencilla nada más, una ayuda a memoria, ¿sí? Entonces no van a venir acá a leer, por eso les digo que se preparen para el oral, ¿sí? Porque dependiendo de cómo ustedes defienden, va a ser los puntajes. Y siempre, como ustedes ya vieron en la monografía, yo digo primero los indicadores que voy a tener en cuenta y después ustedes hacen la defensa respectiva, ¿sí? Entonces ya saben ustedes que en base a qué se le está corrigiendo, ¿sí? Y entonces ya tienen bien establecidos los indicadores. De hecho que creo que ya compartí, voy a volver a compartir hoy los indicadores de la defensa, ¿sí? Bueno, voy a alzar entonces a pedido de Juan en la plataforma antes del fin de semana, o sea, el día de hoy, a más tardar, esta noche, para que tengan ustedes también el modelo de cuáles serían las partes que tiene que tener el Power. Creo que ustedes suelen hacerlo defensa con Power, me imagino, que todas las defensas son con Power.